¿Estamos usando mal nuestras PlayStation 5? Cuando compras tu consola solo quieres encenderla y ponerte a jugar, pero sin darnos cuenta estamos cometiendo algunos errores que pueden ocasionar graves problemas en su funcionamiento. Así que en este video te enseñaré varios consejos que me han ayudado a dejar de usar mal mi PlayStation 5. Así que comencemos con el gran debate, horizontal o vertical. Para contestar esta pregunta tenemos que hacer un viaje en el tiempo. 2023. Algunos usuarios compartieron imágenes donde sus PlayStation 5 habían sido arruinadas por el derramamiento del metal líquido, el que Sony usa para el procesador y disipador de la consola. Pero entre debates y teorías sí hay cosas que se han aprobado. El metal líquido se derrama y no es solo algo que pasa en las PlayStation 5 colocadas de forma vertical, sino que también pasa en otros dispositivos como por ejemplo laptops gaming de gama alta. Así fue el caso de la ROG Zephyrus de la marca Asus. Estas laptops también sufrieron de derramamiento líquido, dañando componentes y hasta el motherboard del dispositivo, dándonos la conclusión de que el metal líquido puede ser un problema, pero es algo que no le ha pasado a todo el mundo. Yo llevo 5 años con la PlayStation 5 original y la mayoría del tiempo la tenía de forma vertical por cuestión de espacio, pero hasta el momento no me ha presentado ningún problema. Pero con las altas temperaturas ya he tomado las medidas para colocarla de forma horizontal y que no ocupe mucho espacio en mi setup. Yo les recomiendo que ustedes hagan la prueba de las dos formas, porque sé que cada setup es distinto. Volviendo a la consola, todos sabemos que la PlayStation 5 tiene dos tapas laterales que puedes remover, pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo de manera correcta y segura. Te enseño. Desconecta la consola del cable eléctrico y el cable HDMI. Colócala en una superficie plana y estable. A mí me gusta poner una toallita debajo. Levantas la esquina donde está el logo de PlayStation y a la misma vez deslizas hacia abajo. A mí me dio un poco de trabajo porque no estaba en una buena posición porque no quería tirar la cámara, pero al final salió sin problema. Luego repites el mismo proceso por el otro lado. Al quitarlas puedes limpiar la consola, personalizarla usando unas tapas de colores o hacer la instalación de una memoria interna para mayor almacenamiento. Al momento de apagar nuestras consolas, en el menú aparecen dos opciones, pero ¿cuál de estas es la correcta? Primero tenemos el modo reposo, el que supuestamente apaga la consola, pero en realidad está ejecutando varios procesos en un segundo plano, como cargar tu control vía cable USB, descargar un juego o actualizaciones, y te permite encender la consola más rápido. Pero hay un problema. Estando en este modo, si llegas a sufrir un apagón eléctrico, tu PlayStation 5 puede estar en riesgo de sufrir daño en su sistema operativo. Y esto es algo que la misma consola te recuerda cuando vuelves a encenderla si te pasa. Y la otra opción es el modo de apagado completo, el que todos deberíamos de elegir si ya no vas a usar tu consola por un largo periodo de tiempo o si estás planeando abrirla para hacerle algún trabajo interno. Y es el más recomendado si vives en un área que sufres constantemente apagones eléctricos. Y hablando de sistemas, existen ajustes de video y sonido que a lo mejor no tenemos configurados porque nuestras consolas son nuevas y no sabemos por dónde comenzar. Pues nos encargamos primero de la resolución. En configuración, ve a pantalla y video, salida de video, y en resolución elige la más alta que pueda soportar tu televisión o monitor. La opción VRR es bastante común en PC, así que si usas un monitor gamer, esta opción la puedes tener activada. Pero por otro lado, si juegas en un televisor, vas a necesitar uno que soporte este tipo de tecnología, y estos tienden a ser más caros. Al igual que la opción anterior, los 120 Hz dependerán de tu televisor o monitor. Es bastante común en monitores gamer, pero no en televisiones económicas. La opción ALLM se utiliza en las televisiones y es muy recomendable tenerla activada, ya que lo que hace es eliminar los efectos de postprocesado en la imagen que suelen utilizar las televisiones y por ende baja la latencia de la pantalla cuando estamos jugando. Y luego está el HDR, una opción que siendo objetiva deberías de tenerla activada siempre y cuando tengas el soporte, pero que en la mayoría de los casos no es recomendable tenerla activada. Les explico. Para poder ver en realidad el contenido HDR de tu televisor, necesitas un brillo en la imagen de al menos 1000 nits de brillo, algo que solo pueden tener las televisiones de gama alta, o sea, las más caras. Así que si tu televisor no es de gama alta, deja el HDR desactivado. Y por último tenemos la gama RGB, el cual lo puedes tener en automático, limitado o completo. Aquí puedes elegir la más que te guste.
pero ten en cuenta que sea la misma configuración que tienes en los ajustes de tu televisor o monitor. Y si hablamos de sonido, en audio la recomendación general sería PCM lineal, que significa audio sin compresión. Aunque si tienes un sistema de sonido con Dolby Atmos o Dolby Audio o incluso DTS, elige una de estas opciones y notarás la diferencia. En los ajustes del sistema de la PlayStation 5 existen unas opciones muy interesantes que a lo mejor nunca has tocado porque no las conoces, como la opción del HDMI Device Link. Opción que si activas convierte el control de tu televisor en el control multimedia de la consola. Y no tendrás que comprar el control Media Remote que lanzó Sony para la PlayStation 5. Si eres de los que quieres encender la consola, pero no quieres que nadie se entere en tu casa, hay una solución para eso. Solo ve a la opción de luz y sonido, pitido, ahí podrás bajar el volumen o desactivarlo por completo. Y aunque no lo creas, desde que salió esta consola, se han reportado casos de personas que han insertado de manera incorrecta su juego físico en el lector de la consola, así que ya no lo harás de manera incorrecta. Solo asegúrate que cuando vayas a insertar el disco, la carátula esté mirando hacia los botones de la consola, Wi-Fi o cable. Estos son mis números con la consola conectada vía Wi-Fi. Y estos son mis números con la consola conectada vía cable de Red LAN. Recuerda que para tener altas velocidades se recomienda que el cable LAN sea de al menos K5E y usar los puertos gigabit ya sea en tu router o en tu módem. Otra cosa que debes saber es que tu velocidad dependerá del plan que tengas con la compañía de internet en tu área. Así que mis números no serán los mismos que tengan ustedes. Pasando a otro tema muy importante, el almacenamiento. Si ya no tienes mucho espacio para almacenar el juego en tu PlayStation 5, fíjate cómo está tu galería multimedia, ya que por defecto la Play 5 tiende a grabar al menos unos 15 segundos de clips cada vez que ganas un trofeo. Pero la buena noticia es que puedes elegir los clips de los trofeos que quieres guardar o desactivarlo por completo. Y notarás que tienes un poco más de espacio en tu memoria. Y por último, pero no menos importante, si notas que la batería de tu DualSense no dura mucho porque es uno de los primeros que salieron, aquí te traigo unos consejitos que te pueden ayudar. Puedes ajustar la intensidad del efecto de vibración o desactivar los gatillos adaptativos. Esto puede ser una buena opción, ya que la mayoría de estos efectos suelen ser efectos que no aportan demasiado a tu gameplay. Claro que esto depende del juego y el tipo de jugador que eres. Por algo Sonic puso esas opciones. Yo no te estoy obligando a que las apagues o las dejes encendidas. Eso es up to you. Bajar el volumen del altavoz también es bastante útil, ya que muchos no le prestamos atención a estos efectos de sonido. Silenciar el micrófono incorporado es algo que también ayuda. Y más si usas otros micrófonos como el de tus auriculares. Sabemos que está la opción de jugar con el control conectado vía cable, pero no es recomendable dejar el control conectado a la consola si ya su batería ha recargado por completo, porque esto con el tiempo afectará la duración de la batería. Así que no olvides desconectarlo una vez que esté cargado por completo. Bueno amigos, todo lo que les mencioné es en base a todo lo que he experimentado con mi PlayStation 5. Y como les dije anteriormente, llevo 5 años con ella. Me ha ayudado a no tener problemas de ningún tipo y a usarla de manera correcta. Ahora sí, depende de ustedes cómo van a usar sus consolas. Pero si todavía no tienes una PlayStation 5 o no sabes cuál edición es para ti, te dejo este video, dale click. Los veo por allá.